Mi madrastra me pidió cancelar mi boda para que mi prometido se casara con mi hermanastra. Mi familia me llamó egoísta y me dieron la espalda. Pero mi abuela los expuso a todos. Y ahora mi padre se divorció. Tengo 25 años, trabajo como asistente administrativa en una firma de contabilidad, y honestamente necesito contar esta historia porque lo que pasó hace unos meses con mi boda literalmente destruyó mi familia, o bueno, lo que yo pensaba que era mi familia. La cosa es que mi madrastra, Jennifer, básicamente me pidió que cancelara mi boda y convenciera a mi prometido de casarse con mi hermanastra en su lugar, y cuando digo que me lo pidió no fue tipo una sugerencia o algo así, fue como una demanda, como si yo le debiera eso por haberme criado. Pero déjame empezar desde el principio porque esto tiene mucho contexto, y si no explico bien toda la historia, no vas a entender lo surrealista que fue todo. Llegué a vivir con mi papá cuando tenía 5 años, y no recuerdo mucho de antes de eso, la verdad. Solo flashes de mi mamá biológica que no era exactamente madre del año, ya sabes, el tipo de persona que dejaba a una niña de 5 años sola en casa por días, o que olvidaba darle de comer porque estaba demasiado ocupada con sus propios problemas. No voy a entrar en detalles porque esa es otra historia completa, pero básicamente servicios sociales se involucró, y mi papá, que había estado tratando de conseguir la custodia por años, finalmente pudo llevarme con él. Mi papá era y es un buen hombre. Trabajaba como gerente en una fábrica, ganaba bien, tenía una casa decente, y cuando llegué a vivir con él hizo todo lo posible para que me sintiera segura y querida. Los primeros años fue solo él y yo, y fueron buenos años, tipo realmente buenos. Era como finalmente tener una familia de verdad. Cuando yo tenía como 8 años, casi 9 creo, mi papá conoció a Jennifer en el trabajo. Ella trabajaba en recursos humanos, o algo así, tenía como 28 años en ese momento, y una hija de 6 años que se llamaba Melissa. Melissa nació con una condición neurológica. No sé exactamente cómo se llama porque nunca entendí bien los términos médicos, pero básicamente afectaba su movilidad y ella usaba silla de ruedas, y también tenía algunos problemas de desarrollo, aunque su mente funcionaba perfectamente bien, era solo que su cuerpo no cooperaba como el de los demás. Al principio todo parecía normal. O sea, Jennifer era amable conmigo, me trataba bien. Melissa era linda, aunque obviamente necesitaba mucha atención y cuidados especiales, y mi papá parecía feliz de tener a alguien en su vida otra vez. Se casaron cuando yo tenía 10 años y nos mudamos todos juntos a una casa más grande que tenía rampa y todo adaptado para Melissa. No voy a mentir y decir que Jennifer fue una madrastra malvada desde el principio porque no fue así. Ella me cuidaba, me ayudaba con la tarea, venía a mis eventos escolares, ese tipo de cosas. Pero siempre, y cuando digo siempre es siempre, Melissa era la prioridad número 1, lo cual supongo que tiene sentido porque ella necesitaba más ayuda que yo, pero a veces sentía que yo era tipo la hija de segunda categoría. Me explico. Como que si Melissa necesitaba algo en el mismo momento en que yo necesitaba algo, obviamente Melissa ganaba. Si había dinero para una sola actividad extracurricular, era para la terapia de Melissa, no para mis clases de arte que yo quería tomar. Si Jennifer tenía que elegir entre ir a mi presentación de ciencias o llevar a Melissa al doctor, bueno, ya sabes cuál elegía. Pero bueno, yo lo entendía, o al menos trataba de entenderlo, y Melissa y yo nos llevábamos bien en general, tipo, no éramos súper cercanas, pero tampoco nos peleábamos todo el tiempo ni nada. Ella era tímida y callada, pasaba mucho tiempo en su cuarto con sus libros y películas, y yo tenía mis propios amigos y mi propia vida. Todo cambió cuando conocí a Matthew en la secundaria. Yo tenía como 15 años, casi 16. Él era nuevo en la escuela. Se había mudado de otro estado porque su papá consiguió un trabajo mejor aquí, y terminamos sentándonos juntos en clase de historia, porque éramos los únicos dos que no conocíamos a nadie más. Matthew era, no sé cómo explicarlo, tipo el chico más genuinamente bueno que había conocido. Era divertido, pero no de manera cruel con otros. Era inteligente pero no presumido. Era guapo, pero no lo sabía. O al menos no actuaba como si lo supiera. Nos hicimos mejores amigos casi inmediatamente, tipo esa conexión instantánea que a veces tienes con alguien donde sientes que los has conocido toda tu vida. Pasábamos todo el tiempo juntos, estudiábamos juntos, almorzábamos juntos. Él venía a mi casa todo el tiempo, y conoció a toda mi familia. Y aquí es donde las cosas se complican porque Melissa, que en ese momento tenía como 13 años, desarrolló un crush enorme con Matthew, como enorme. Al principio pensé que era lindo, ya sabes, tipo, o mi hermanita tiene su primer amor platónico o lo que sea, pero se volvió intenso. Ella siempre quería estar en la misma habitación cuando Matthew venía. Siempre trataba de hablar con él, le preguntaba 1000 cosas,
Y Matthew, siendo el chico amable que era, siempre le prestaba atención y le hablaba con paciencia, le preguntaba sobre sus libros favoritos y ese tipo de cosas. Jennifer notó el crush, obviamente. Quiero decir, era imposible no notarlo. Y en lugar de tipo ayudar a Melissa a entender que era solo un sentimiento pasajero o lo que sea, Jennifer lo alimentaba. Le decía cosas a Melissa como que Matthew era tan amable con ella, que era un chico especial, que era lindo que tuviera un amigo como él. Nunca directamente le decía que Matthew y ella podían ser algo, pero tampoco le explicaba los límites o la realidad de la situación. Y yo en ese momento no estaba saliendo con Matthew. Éramos solo amigos, así que no sentía que tuviera derecho a decir nada sobre cómo Melissa se sentía, aunque admito que me incomodaba un poco. Matthew y yo empezamos a salir oficialmente en el último año de secundaria, y cuando se lo conté a mi familia Melissa, tuvo tipo un pequeño breakdown, no algo dramático, pero se encerró en su cuarto llorando, y Jennifer me miró como si yo hubiera hecho algo terrible a propósito. Mi papá fue más entendido, me dio un abrazo, y me dijo que estaba feliz por mí, pero podía ver que estaba preocupado por Melissa también. Jennifer me llevó aparte después y me dijo que tratara de ser sensible con Melissa, que esto era difícil para ella, que yo tenía tantas oportunidades en la vida y Melissa tenía tan pocas. Y yo me sentí culpable, obviamente, porque no quería lastimar a Melissa, pero tampoco iba a no salir con Matthew solo porque a mi hermanastra le gustaba. Los siguientes meses fueron raros. Tipo Melissa básicamente dejó de hablarme. Jennifer estaba fría conmigo, pero no abiertamente mala, solo distante. Matthew vino menos a mi casa porque se sentía incómodo con la tensión, así que pasábamos más tiempo en su casa o afuera. Fuimos juntos a la universidad, a una que estaba como a 3 horas de donde vivíamos, y fue increíble al principio tener esa libertad y estar juntos sin todo el drama familiar. Pero la universidad es difícil, ya sabes, y Matthew y yo éramos jóvenes e inmaduros, y después de como 2 años de relación tuvimos una pelea enorme sobre algo que ni siquiera recuerdo bien ahora. Creo que tenía que ver con él pasando mucho tiempo con sus amigos del equipo de fútbol y yo sintiéndome ignorada. O tal vez fue por algo de celos, no sé. El punto es que rompimos. Fue una ruptura fea, tipo de esas donde no te hablas por meses y borras todas las fotos juntos y te sientes como si tu vida se acabara. Pero eventualmente ambos seguimos adelante, o al menos lo intentamos. Terminé la universidad, volví a vivir con mi familia por un tiempo mientras buscaba trabajo, conseguí el puesto en la firma de contabilidad, y básicamente reconstruí mi vida sin Matthew en ella. Melissa, para ese entonces tenía como 21 años, y había mejorado un poco su actitud. Conmigo, o sea, todavía no éramos súper cercanas, pero al menos me hablaba, y podíamos estar en la misma habitación, sin tensión. Jennifer también se relajó un poco, aunque siempre sentí que había como un resentimiento bajo la superficie, como si nunca me hubiera perdonado completamente por salir con Matthew años atrás. Avancemos como 3 años después de graduarme. Yo tenía 24 años, trabajaba bien, había salido con un par de chicos, pero nada serio, y estaba en el supermercado un sábado por la mañana cuando literalmente choqué con alguien en el pasillo de cereales, y cuando levanto la vista es Matthew. No lo había visto en persona en tipo 5 años, aunque obviamente había visto sus posts en redes sociales de vez en cuando, y fue como todo el aire salió de mis pulmones. Nos quedamos ahí parados como idiotas por un segundo, hasta que él sonrió y dijo, «Hey», y empezamos a hablar, y básicamente nos quedamos en ese pasillo del supermercado por media hora poniéndonos al día con nuestras vidas. Resultó que él había vuelto a la ciudad hacía como 6 meses. Trabajaba como ingeniero en una compañía de tecnología, vivía en un departamento no muy lejos de donde yo vivía, y estaba soltero. Me preguntó si quería tomar un café alguna vez, y yo dije que sí, sin pensarlo 2 veces. Ese café se convirtió en cena. Esa cena se convirtió en vernos cada fin de semana. Y antes de darme cuenta estábamos saliendo otra vez, y era como si nunca nos hubiéramos separado, excepto que ahora éramos mayores y más maduros, y sabíamos lo que teníamos. Después de un año de estar juntos otra vez, Matthew me propuso matrimonio en el mismo parque donde tuvimos nuestra primera cita cuando teníamos 16 años, y obviamente dije que sí, porque estaba completamente segura de que él era la persona con quien quería pasar el resto de mi vida. Cuando les conté a mi familia que Matthew y yo estábamos comprometidos, mi papá estaba emocionado, me abrazó fuerte y me dijo que siempre había sabido que Matthew y yo terminaríamos juntos, que éramos perfectos el uno para el otro. Pero Jennifer puso una cara rara, como si le hubiera dado una cachetada, y Melissa, que estaba en la sala con nosotros, se puso completamente pálida. Melissa empezó a respirar rápido y a temblar, y Jennifer corrió hacia ella preguntándole qué pasaba. Y Melissa tuvo tipo un ataque de ansiedad ahí mismo, hiperventilando y todo.
Tuvieron que llevarla a su cuarto y darle su medicación, y Jennifer me miró antes de irse con una expresión que no puedo ni describir, tipo entre enojo y pánico, y algo más que no identifiqué en ese momento. Después de eso, decidí que era tiempo de mudarme de la casa familiar de todas formas. Tenía 25 años, y estaba a punto de casarme. Ya era hora. Matthew me ayudó a empacar mis cosas y encontramos un departamento pequeño pero lindo, donde podíamos vivir juntos hasta la boda, y después. Mi papá estaba triste de que me fuera, pero lo entendía. Jennifer apenas me habló durante todo el proceso de mudanza, y Melissa no salió de su cuarto el día que me fui. Pensé que con el tiempo las cosas mejorarían, que una vez que nos casáramos y todo se calmara, la familia se adaptaría y seguiríamos adelante. No tenía idea de lo que se venía. La boda estaba planeada para un sábado de junio. Íbamos a casarnos en un jardín de eventos que había cerca de la ciudad. Nada super fancy pero bonito. Íbamos a tener como 80 invitados entre familia y amigos. Ya teníamos el vestido, el traje, el catering, todo organizado. Era martes, 2 días antes de la boda, y estaba en el departamento terminando de empacar algunas cosas para la luna de miel cuando alguien tocó la puerta. Abrí, y era Jennifer, sola, sin mi papá ni Melissa, lo cual era raro porque ella casi nunca venía a visitarme sola. Le pregunté si todo estaba bien, y ella dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Así que la dejé pasar y le ofrecí agua o café, pero ella dijo que no, que solo necesitaba que la escuchara. Se sentó en el sofá y empezó a hablar, y lo que dijo fue tan absurdo que al principio pensé que estaba bromeando, o que había entendido mal. Me dijo que necesitaba cancelar la boda con Matthew, que necesitaba hablar con él y convencerlo de casarse con Melissa en su lugar. Literalmente eso fue lo que dijo. Tipo, no estoy exagerando ni un poco. Me quedé ahí parada tratando de procesar lo que acababa de escuchar porque no podía ser real. Tenía que estar malinterpretando algo, pero Jennifer siguió hablando. Dijo que Melissa había estado enamorada de Matthew desde que era una niña. Que Matthew era la única persona fuera de la familia que alguna vez la había tratado con amabilidad y respeto, que Melissa merecía tener una oportunidad de ser feliz con alguien que la amara. Le dije, literal estas palabras, estás loca, no puedes estar hablando en serio. Y Jennifer me miró con esta expresión completamente seria y me dijo que le debía esto, que ella me había criado desde que era una niña, que me había dado un hogar y una familia, que había tratado como a su propia hija, y que ahora que necesitaba algo de mí, yo le debía esa consideración. Empezó a decir que yo tenía tantas opciones en la vida, que podía conocer a otro hombre, que era joven y bonita, y podía tener lo que quisiera, pero que Melissa nunca iba a tener esas oportunidades, que ningún hombre iba a querer casarse con ella por su discapacidad, que Matthew era su única chance de tener una vida normal. No podía creer lo que estaba escuchando. Tipo, sentía que estaba en una pesadilla o en una película mala. Le dije que no, obviamente que no, que eso era la cosa más ridícula e insultante que alguien me había pedido jamás, que Matthew y yo nos amábamos, y que Melissa tenía que aceptar la realidad y seguir adelante con su vida. Jennifer se enojó. Empezó a levantar la voz diciendo que yo era egoísta, que solo pensaba en mí misma, que le estaba quitando la única felicidad que Melissa podía tener, que después de todo lo que ella había hecho por mí, esta era la forma en que le pagaba. Le dije que se fuera de mi departamento, que no quería seguir escuchando esto, y ella se paró y me dijo que me iba a arrepentir, que mi papá iba a saber qué tipo de persona egoísta era realmente, y se fue dando un portazo. Me quedé ahí sentada en el sofá temblando, tipo mi cuerpo completo temblaba y no podía parar, y cuando Matthew llegó a casa como 1 hora después me encontró llorando. Le conté todo. Cada palabra de la conversación con Jennifer, y Matthew estaba en shock completo, tipo, su cara pasó por como 10 emociones diferentes, mientras le explicaba. Me abrazó, y me dijo que esto era una locura, que obviamente no íbamos a hacer lo que Jennifer pedía, pero que tal vez deberíamos posponer la boda unos días o semanas hasta que resolviéramos esto con la familia porque no quería que me casara con toda esta tensión y estrés. Parte de mí no quería posponer nada. Quería seguir adelante con la boda como estaba planeada porque no habíamos hecho nada malo. Pero Matthew tenía razón en que necesitábamos resolver esto primero. Llamé al lugar del evento, y por suerte pudieron cambiar la fecha para 2 meses después sin cobrarnos extra. Llamé a los invitados avisándoles del cambio. Fue un caos total, pero todos fueron entendidos, aunque obviamente no les dije el motivo real. Esa noche mi papá me llamó gritando, literalmente gritando al teléfono, diciendo que cómo podía ser tan cruel con Melissa, que cómo podía decirle a Jennifer que Melissa no merecía ser feliz por ser discapacitada, que había criado a una hija sin corazón.
Le traté de explicar lo que realmente había pasado, pero no me dejaba hablar. Solo seguía gritando las cosas que Jennifer obviamente le había dicho, una versión completamente distorsionada de la conversación donde yo era la villana que había insultado a Melissa y su discapacidad. Le dije que Jennifer estaba mintiendo, que esa no era la conversación que tuvimos para nada, pero él dijo que no me creía, que Jennifer no tenía razón para mentir, que estaba protegiéndome desde hace años de su propia cuenta. Colgó el teléfono, y yo estaba devastada porque mi papá, mi propio papá que se supone me conocía mejor que nadie, le creyó a Jennifer sobre mí sin siquiera escuchar mi versión completa de la historia. Los siguientes días fueron horribles. Me mudé temporalmente a la casa de Matthew porque no quería estar sola y necesitaba su apoyo. Traté de llamar a mi papá varias veces, pero no contestaba mis llamadas. Entonces, como una semana después de todo esto, mi abuela materna, la mamá de mi mamá biológica, pero que siempre había sido buena conmigo a pesar de todo, me llamó preguntando qué demonios estaba pasando, porque mi papá había hecho un post en Facebook, un post público, diciendo que su hija lo había decepcionado profundamente, que le había faltado el respeto a su familia, que estaba cortando contacto conmigo hasta que le pidiera perdón a Jennifer y Melissa. No mencionó detalles específicos en el post, pero suficiente gente de mi familia y amigos lo vieron y empezaron a preguntarme qué había pasado, y los rumores se corrieron como fuego, tipo algunos decían que había robado dinero, otros que había golpeado a Melissa. Historias completamente inventadas que no tenían nada que ver con la realidad. Traté de explicarle a mi abuela lo que realmente pasó, y ella se quedó callada por un momento largo, y luego dijo: «Esa mujer siempre me dio mala espina. Yo te creo completamente. Ven a mi casa este fin de semana y vamos a resolver esto». Mi abuela vivía en el campo, como a 2 horas de la ciudad, en una casa grande que había sido de mi abuelo antes de morir. Era una mujer de 68 años, pero tenía más energía y claridad mental que la mayoría de la gente de 40, y no se dejaba manipular por nadie. Matthew y yo fuimos a visitarla ese fin de semana, y ella nos preparó comida, nos sentamos en su cocina, y ella me hizo contar toda la historia desde el principio, interrumpiéndome cada tanto para hacer preguntas específicas o aclarar detalles. Cuando terminé de contar todo, ella dijo: «Tu papá es un tonto, pero lo vamos a hacer entrar en razón. Ese es mi hijo después de todo, y yo lo crié mejor que esto». Me preguntó si Matthew y yo todavía queríamos casarnos, y le dijimos que sí, más que nunca de hecho. Ella dijo: «Perfecto. Se van a casar aquí, en mi casa, este mismo fin de semana si quieren. Yo arreglo todo». Fue tan surreal, tipo mi abuela básicamente planeando una boda express en su cocina mientras tomábamos té, pero también fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Le dijimos que sí, que queríamos hacer eso, y ella hizo algunas llamadas, y para el domingo teníamos un juez de paz que vino a su casa. Solo estábamos mi abuela, Matthew, yo, los padres de Matthew y su hermana, y nos casamos en el jardín de atrás de mi abuela con ella llorando de felicidad y tomando fotos con su teléfono. Fue perfecto, tipo más perfecto que cualquier boda grande que hubiéramos podido tener, porque era íntimo y real, y estábamos rodeados solo de gente que genuinamente nos amaba y apoyaba. Después de casarnos, mi abuela nos sentó a Matthew y a mí y nos dijo que iba a encargarse de Jennifer, que confiáramos en ella, que ella sabía exactamente cómo hacer que mi papá viera la verdad. No supe exactamente qué estaba planeando, pero conociendo a mi abuela sabía que iba a ser bueno. Como 2 semanas después, mi abuela llamó a Jennifer y le dijo que necesitaba hablar con ella sobre algo importante, algo relacionado con una herencia y dinero que mi abuelo había dejado. Jennifer obviamente aceptó ir a visitarla, y mi abuela me contó después que cuando Jennifer llegó, ella fue súper amable. Le ofreció café, preguntó por Melissa, tipo la típica charla de cortesía. Luego mi abuela le dijo que mi abuelo había dejado algo de dinero en una cuenta que nadie sabía, como $50,000 o algo así, y que ella quería dividirlo entre sus nietos, pero necesitaba saber algunas cosas, primero sobre la situación familiar, porque había escuchado rumores, y quería entender qué había pasado realmente. Mi abuela básicamente le tendió una trampa, y Jennifer cayó completamente. Jennifer le contó su versión de la historia, la versión donde yo era la mala que había rechazado ayudar a Melissa, que había sido cruel y egoísta, y mi abuela la escuchó con mucha atención sin interrumpir. Luego mi abuela empezó a hacer preguntas más específicas, tipo, ¿qué exactamente le había pedido a mí? Y Jennifer, pensando que mi abuela estaba de su lado, le contó todo. Le dijo que me había pedido que cancelara la boda y convenciera a Matthew de casarse con Melissa, que era lo justo considerando todo lo que ella había hecho por mí. Mi abuela le preguntó si no le parecía que eso era mucho pedir, y Jennifer dijo que no, que yo le debía eso,
que Melissa merecía ser feliz, y que yo podía encontrar a cualquiera, pero Melissa solo quería a Matthew. Siguió hablando y hablando, y lo que Jennifer no sabía era que mi papá estaba escuchando toda la conversación desde la puerta de la cocina, escondido ahí porque mi abuela lo había llamado antes y le había pedido que viniera temprano y se escondiera para escuchar. Mi abuela me dijo después que mi papá estaba blanco como papel cuando salió de su escondite y confrontó a Jennifer ahí mismo. Mi papá le preguntó a Jennifer si todo lo que acababa de escuchar era verdad. Y Jennifer se puso toda nerviosa y trató de explicar que había sido un malentendido, que yo había sacado las cosas de contexto, pero mi papá no la dejó seguir. Le dijo que cómo podía haberle mentido así, que cómo podía haber destruido su relación con su hija por algo tan retorcido, que cómo se atrevía a pedirle a alguien que sacrificara su felicidad de esa manera. Jennifer empezó a llorar y a decir que solo quería lo mejor para Melissa, que como madre tenía que hacer lo posible por su hija, pero mi papá le dijo que eso no era ser madre, eso era ser manipuladora y cruel. Hubo un pleito enorme según me contó mi abuela, Jennifer gritando que nadie entendía lo difícil que era criar a una hija con discapacidad, que todos la juzgaban pero nadie la ayudaba, que ella solo quería que Melissa fuera feliz por una vez en su vida. Mi papá le dijo que se fuera de la casa de mi abuela, y que cuando él volviera a su propia casa, quería que Jennifer y Melissa se mudaran, que iba a iniciar el proceso de divorcio, que no quería seguir casado con alguien capaz de manipular y mentir de esa manera. Mi abuela me llamó esa misma tarde para contarme todo, y yo no podía parar de llorar. Tipo años de frustración y dolor saliendo de una vez. Mi papá me llamó al día siguiente, llorando, pidiendo perdón por no haberme creído, por haberle dado la espalda cuando más lo necesitaba, por haber publicado ese post horrible en Facebook sin siquiera escuchar mi versión completa. Le dije que lo perdonaba porque al final él también había sido manipulado por Jennifer, y que lo importante era que ahora sabía la verdad. Me preguntó si Matthew y yo ya nos habíamos casado, y le dije que sí, que nos habíamos casado en casa de la abuela, y él se puso a llorar más fuerte diciendo que lo sentía tanto, que debería haber estado ahí, que debería haber sido el que me entregara en el altar o lo que sea. Eso fue hace como 4 meses. Mi papá se divorció de Jennifer. El proceso fue rápido porque ella no peleó mucho. Creo que sabía que no tenía ningún argumento legal o moral para quedarse. Melissa y ella se mudaron a un departamento más pequeño al otro lado de la ciudad. Mi papá les está dando manutención para Melissa porque al final ella es su hijastra, y él no quiere que sufra por las acciones de su madre, pero no tiene contacto con Jennifer para nada. Melissa me mandó un mensaje hace como un mes. Solo decía, lo siento, y yo no supe qué responder, así que no respondí nada. Supongo que todavía estoy procesando todo. Jennifer nunca se disculpó conmigo directamente. De hecho, le dijo a algunos familiares que no hizo nada malo, que solo estaba tratando de cuidar a su hija, y que si eso la hace una mala persona, entonces, que así sea. Hay gente en la familia que todavía piensa que yo debería haber sido más comprensiva con la situación de Melissa, que tal vez Jennifer lo pidió mal, pero que su intención venía de un buen lugar, pero honestamente esa gente puede pensar lo que quiera. Yo sé la verdad, y mi familia real, mi papá, mi abuela, Matthew, ellos saben la verdad también. Matthew y yo estamos bien. Vivimos juntos en nuestro departamento, trabajamos, hacemos planes para el futuro, cosas normales que la gente casada hace. Mi papá viene a cenar con nosotros cada 2 semanas, y está tratando de reconstruir nuestra relación, y yo lo estoy dejando, porque al final, él es mi papá, y fue víctima de la manipulación de Jennifer tanto como yo. Mi abuela sigue siendo la heroína de esta historia. Tipo, sin ella, no sé cómo habría probado la verdad, o convencido a mi papá. La semana pasada mi papá me preguntó si alguna vez podría perdonar completamente lo que pasó, si nuestra relación podía volver a ser como antes. Le dije la verdad, que no sé si puede volver a ser exactamente como antes, porque algo se rompió cuando él eligió no creerme, pero que estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo, algo diferente, pero igual de fuerte. Él asintió y dijo que eso era justo, que él iba a trabajar todos los días para recuperar mi confianza, y eso es suficiente por ahora, supongo.